Parlamento Europeo hemos conseguido que en varios informes de fiscalidad que se aprueban cada año incluir la idea del federalismo fiscal, que es el concierto, la responsabilidad en el ingreso, pero también la responsabilidad en el gasto y sobre todo la eficacia y la eficiencia en el mismo, ¿no? Algunos siguen considerando todavía, bueno, pues privilegio del concierto, como hemos comentado, pero siempre nos preguntamos y les preguntamos, si consideráis que es un privilegio y es tan bueno, ¿por qué no lo reclamáis también para vosotros? ¿No te parece que eso es así? Buena pregunta, a la cual la contestación obviamente no, sí es un privilegio, pero nosotros no queremos privilegio, nosotros queremos sufrir. Bueno, oiga, un poquito de seriedad. ¿No será que nosotros confiamos en nosotros mismos y queremos gestionar los recursos para lo bueno y para lo malo por esa confianza que tenemos? Bueno, sí, en primer lugar el concierto no es un privilegio. No es un privilegio. El concierto va a cumplir el día 28 de febrero próximo 140 años. Hombre, y podríamos decir que no hay privilegio que 100 años dure. ¿Cómo es posible que un privilegio, y luego vamos a decir cómo se crea ese privilegio, haya pasado por la Restauración española, por la dictadura de Primo de Rivera, por la dictablanda del general Berenguer, por la Segunda República, por la dictadura del general Franco, por la monarquía preparlamentaria de don Juan Carlos de Borbón y por la monarquía actual? Oiga, ¿usted qué me está diciendo? ¿Pero usted sabe en 140 años cuántos ministros de Hacienda ha habido? Pues mire, me he preocupado de contarlos. 85 ministros de Hacienda distintos. ¿Y usted cree que a lo largo de 140 años, en situaciones políticas absolutamente diferentes, con partidos distintos, personas distintas, iban a aguantar los españoles que un micropaís como es este impusiera un privilegio? Es que es absolutamente demencia. Y es que muchos y muchas no saben, piensan que el concierto lo crea la Constitución española. Oiga, que el día que se aprueba la Constitución española, el concierto había cumplido 100 años, era centenario. Y la Constitución española, léasela usted, porque no dice la Constitución crea y establece los derechos, no, dice ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales de una realidad preconstitucional que ha cumplido 100 años. Por lo tanto, el concierto no puede ser privilegio, se ha cumplido 140 años. En segundo lugar, antes lo he dicho, ¿cómo se establece el concierto? El concierto se establece, vamos a decirlo con claridad, el concierto no es una conquista de los vascos, es una imposición. Un castigo. Y me he hecho daño porque me he dado en mi pierna. Es no una. Voy a darlo, pero más despacito, haciendo así y frenando, que se hace a los vascos. El concierto se impone por un decreto de 28 Esto es muy importante, recalcar que fue una imposición. Exacto. El concierto se aprueba por un decreto, Real Decreto de 28 de febrero de 1878 con el País Vasco. Ocupado por 40.000 soldados, sometido a la ley marcial, suspendidas, eliminadas las 3 juntas generales, eliminadas las 3 diputaciones forales, nombradas a dedo 3 diputaciones provinciales por el Gobierno de Madrid, y en ese momento se aprueba el concierto económico. ¿Y cómo se aprueba? ¿Qué dice este Real Decreto? Que como lo he explicado tantas veces me lo sé yo de memoria. Empieza diciendo: el presidente del Consejo de Ministros, un político español muy destacado, Antonio Cánovas del Castillo, ha terminado la Tercera Guerra Carlista, se ha aprobado una ley de 21 de julio de 1876 que elimina definitivamente los fueros, y 2 años después, en una situación, digamos, por decirlo en francés, de impasse, ¿y ahora qué hacemos? El señor Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, le dice al rey en este Real Decreto, a un jovencito de 21 años llamado Alfonso XII, señor, establecida la unidad constitucional de la monarquía, establecida, no reestablecida. Y ahora voy a decir la segunda frase en lenguaje actual, porque con lo que tal. Incorporados al ejército español el año pasado por primera vez los jóvenes vascos, y estando a punto de incorporarse en este año 1878 por segunda vez los jóvenes vascos, faltaba que
las provincias vascongadas, es decir, Álava, Vizcaya eta Guipúzcoa, se incorporasen al concierto económico de las demás. Ahí aparece la expresión concierto económico. ¿Y qué significa la expresión concierto económico? Faltaba que cuantas manifestaciones tributarias se consignasen en los presupuestos generales del Estado y cuantos gravámenes afectasen a la industria y al comercio de aquel país, del país vascongado, afectasen a sus naturales de igual modo que a los del resto de la nación. Y añade, añade el presidente del Consejo de Ministros español, y quedará conseguida, quedará hecha realidad esa voluntad en un breve término. Han pasado 140 años y todavía no lo han conseguido. El concierto se impone por imposición para un periodo como un castigo a las provincias vascongadas, a la parte de las provincias vascongadas que habían perdido la guerra civil, la tercera guerra carlista, pero que afecta a todos para un periodo de 8 años. En tercer lugar, ¿cómo puede ser privilegio algo que ha pasado 18 veces por las Cortes Generales, con leyes previamente pactadas? Me he preocupado de sumar todas las votaciones de esas 18 leyes y salen 5.000 votos emitidos, 4.970 y tantos. Votos a favor, estamos hablando ya de un periodo 1981 a 2017, 36 años. Votos a favor, 87%. Abstenciones, 10%. Votos en contra, 2%. ¿Qué pasa? Que el 87% de los parlamentarios españoles con gobiernos distintos, presidentes de gobiernos distintos, ministros de Hacienda, han prevaricado, han admitido, es un privilegio, cuando la Constitución española esto prohíbe los privilegios. Bueno, y si es un privilegio, ¿cómo es posible que el Tribunal Constitucional no se lo haya cargado? Oye, ¿y usted esto, pero qué piensa? ¿Que el concierto es una cosa que existe, una especie de ectoplasma del cual nadie se entera y de los cuales los vascos se están aprovechando? ¿Sabe usted cuántas sentencias han producido en los tribunales españoles en relación con disposiciones al concierto? 454 sentencias. ¿Pero qué privilegio es este que está sufriendo? Está por un lado teniendo un apoyo clamoroso, se impone por las fuerzas de las armas, está sometido a control jurisdiccional intenso a lo largo de las últimas décadas. ¿Qué privilegio es ese? Evaluado por sentencias europeas. Está evaluado por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Esto ha avalado que efectivamente las capacidades normativas del impuesto de sociedades son correctas. Por cierto, solo hay 2 regiones europeas a las que se reconocen esto, nosotros y las Islas Azores. Pero bueno, entrando a eso, bueno, estamos hablando de algo que no es un privilegio. Entonces, ¿por qué esta larga explicación de algo que no es un privilegio, pero lo que se acusa de privilegio? ¿Por qué otras regiones españolas no dicen, oiga, a nosotros que nos den este privilegio? Porque fíjese, los vascos y las vascas viven también esto, tienen unos éxitos tan clamorosos que nosotros queremos igual. Pues primero porque no es un privilegio. En segundo lugar, porque la concepción de esas personas es una concepción eminentemente centralista. No tiene sentido, por decirlo en términos constitucionales, de nacionalidad. Son puras y simples regiones a las que se les ha reconocido una capacidad que no necesitan. Se debía haber producido una descentralización administrativa, muy bien, por razones de eficacia en el gasto público, pero no haber caído en el error del café para todos. Hay una mentalidad centralista, hay una serie de técnicos que tienen ideología centralista que defienden la idea de privilegio. Hay un dato importantísimo, que esas regiones que acusan de que vivimos en una situación privilegiada se dan cuenta que padecemos un riesgo, que sufrimos un riesgo potencial, como se ha visto ahora en la crisis económica. Y te voy a dar un dato cuantitativo. Y en las crisis anteriores de las pero que bueno, nadie se acuerda, pero vamos a situarnos en la de ahora. O sea, en estos momentos. En estos momentos, las 15 comunidades autónomas de régimen común,
le deben al Estado español, al Tesoro español, 216.380 millones de euros que no pueden pagar. El Estado, como no podían financiarse para cubrir sus presupuestos, porque los mercados, los que les tenían que prestar dinero, o no se lo prestaban porque no se fiaban de su capacidad de devolverlo, o les iban a pedir unos tipos de interés altísimos, el Estado les ha prestado esa cantidad mastodóntica, más de 216.000 millones de euros, a tipos cero o a tipos reducidos. Euskadi, para pasar la crisis, no ha pedido ninguna ayuda al Estado. Y entonces esa cobertura, ese paraguas de papá Estado, estas regiones que nos acusan de que tenemos un privilegio, no lo quieren perder. O sea que todas esas razones explican por qué algo de lo que nos dicen que es tan maravilloso, tan fantástico, tan colosal, esto no lo quieren para ellos. Bueno, ya desde un punto de vista personal, a mí me va a decir alguien, a mí que me dicen que soy el padre del concierto, bueno, seré primo lejano del concierto, porque bueno. soy uno más, 140 años. Yo no tengo 140 años, aunque lo parezca. Sí, ahí ando cerca, pero... A todo el mundo no le han hecho los reconocimientos. Bueno, olvídate. De contar los votos, olvídate. ¿Quién sabe más que olvídate. No, bueno, pero olvídate de todo eso. Les he mandado jamones a todos estos y por eso he mandado... Nada, eso es una técnica. No lo digas, que igual alguno se lo cree, que hay mucho riesgo también. Claro. Bueno, entonces te decía, esto, a mí, que soy el padre del concierto y que estoy defendiendo esto con uñas y dientes, implicándome personalmente, a mí personalmente el concierto me perjudica. Pago más impuestos en Euskadi de lo que pagaría en un, vamos a llamarle, oasis fiscal existente dentro del Estado español, cuya nombre empieza por M y que está a 400 kilómetros hacia el sur de donde estamos sentados ahora, que es en Bilbao. Más impuestos. Y ahora yo pregunto a los que dicen que esto es un privilegio, oiga, pero ¿cómo puede ser un privilegio algo que castiga al padre de ese privilegio? Y ya te voy a dar un último dato más, que es un dato trascendental. Nosotros, con el concierto económico, cuando firmamos esto, mira, esto te voy a enseñar lo que es un concierto económico. Lo tenía aquí debajo. Sí. Vamos a enseñárselo a los que van a ver esta. Y además sé que tienes el original con las firmas de todos los que tomaron la decisión en su momento. Exacto, de la comisión negociadora. Este es el concierto de 1981. Pues bien, lo que te estaba diciendo, cuando se aprueba esto, Euskadi tenía... Estoy utilizando el término Euskadi impropiamente para referirme a la comunidad autónoma vasca. Tenía un peso sobre el conjunto, sobre el Producto Interior Bruto español determinado. Un peso, el 7,50 y algo por ciento. En estos momentos pesa el 6,10%. En ese periodo de tiempo, esa pérdida de 1,30 y algo puntos, esto nos ha representado una pérdida de peso sobre el PIB español de 14.700 millones de euros. Es decir, si siguiéramos manteniendo, gracias a esta maravilla, a este privilegio, no más peso, no hubiéramos ganado peso, no, mantener el mismo, tendríamos en estos momentos 14.700 millones más de PIB, o si quieres dicho ya en términos personales, vamos a dar lo equivalente de renta personal para las vascas y los vascos. En cambio, otra región sin concierto, otra comunidad autónoma sin concierto, cuyo nombre empieza otra vez por M, es la misma que antes citábamos. No es una marca de hamburguesas. Exacto, no es una marca de hamburguesas, sino que se llama Madrid. En este mismo periodo de tiempo, en lugar de perder 14.700 millones como hemos perdido nosotros de PIB, ha ganado 53.000 millones.
Entonces, al final parece que el paraíso un fiscal privilegio. es Madrid. Bueno, por eso, español, ¿no? entonces que me expliquen cómo es posible que haya un privilegio, además de todas estas razones que te he dicho, que lo que produce son efectos económicos aparentemente no positivos para la zona que lo disfruta, y en cambio alguien que no lo tiene, una zona, un territorio que no lo tiene, tenga estas ganancias económicas. La conclusión es obvia, no es un privilegio, y al no ser un privilegio, las regiones que no lo tienen, que tanto nos acusan de privilegio, al final lo que se dan cuenta es que bajo el paraguas de eso que se llama papá Estado, viven mucho más protegidas y mejor. Estoy segura, Pedro Luis, que saben todo eso, pero queda bien meterse una vez más con Euskadi y con el concierto. Así es.